¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un video de teología apasionadamente. El día de hoy traigo otro video apasionante siguiendo con nuestra serie de introducción a la teología, y quisiera tocar un poco las relaciones entre el conocimiento metafísico y el conocimiento de la teología sagrada, porque en la filosofía existe un tipo de teología que no es sagrada, que es la teología natural, que es el conocimiento del ser por esencia, que es el pináculo de la metafísica, el último conocimiento que puede alcanzar el hombre más remotamente y más profundo. Sin embargo, también está la teología sagrada, que esa ya no es por principio una ciencia humana, algo que el hombre pueda alcanzar a conocer si se lo propone en el esfuerzo de la razón, partiendo de las cosas creadas, naturales, etc. La teología sagrada tiene por objeto la revelación especial, que es la palabra de Dios, ya sea hablada o en este caso escrita. Bueno, entonces vamos a hablar de esas distinciones entre el conocimiento metafísico y el conocimiento de la teología sagrada, porque a final de cuentas, como ya lo había mencionado en un video anterior, entre las relaciones que hay entre la filosofía y la teología, ahí exploramos que la filosofía tiene una prioridad hermenéutica, pero la teología tiene una prioridad veritativa, porque la revelación pone la verdad, revela lo que estaba oculto, inaccesible al conocimiento humano, pone el contenido, pone la verdad del misterio. Y la filosofía tiene que poner la forma de cómo comprendemos correctamente esa verdad. Ya lo había mencionado respecto de qué es lo primero que conoce el hombre, las nociones, el lenguaje, etc. Pero hoy quiero tocar estrechamente la relación de la metafísica, porque, y siempre ha sido así, cuando hablamos de Dios en la teología sagrada, se nos revela a Dios como una persona que está interactuando en la historia, que cambia de parecer. El Hijo de Dios se encarnó, la segunda persona de la Trinidad se encarna, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Hay muchas cosas que parecen que están en estricta contradicción con la metafísica, que nos revela un Dios uno, simple, inmutable, que tal vez no pueden resolverse por ese camino. Y muchos optan por destruir la metafísica porque no logran resolver los conocimientos de la teología sagrada en los conocimientos metafísicos, y por lo tanto proponen que la metafísica está equivocada y hay que hacerla de nuevo, y ahora hacen una metafísica partiendo desde la revelación especial y resolviendo las nociones desde ahí. Y justamente eso es lo que hace el teísmo neoclásico. El teísmo neoclásico parte de la destrucción de la metafísica clásica para elaborar una metafísica que parte desde la revelación especial y va a resolver todas las nociones metafísicas de Dios que se conocían en la metafísica clásica en una hermenéutica bíblica, en la que ya Dios, por ser una hermenéutica bíblica, ya Dios es más hombre que Dios. Se borra la distinción ontológica entre Dios y la criatura, y por lo tanto crea una nueva metafísica en la que Dios es uno más. Y por eso tenemos los postulados de que Dios es temporal, que Dios en algunas metafísicas es hasta contingente, Dios metafísicamente puede cambiar, en algunos casos hasta Dios ya no conoce el futuro. Entonces, quisiera yo abordar sobre todo las relaciones entre la metafísica clásica, que viene muy bien representada por el tomismo, con la teología sagrada que han sostenido todos los cristianos desde la fundación de la Iglesia por parte del Señor Jesucristo hasta nuestros días, que hemos creído y hemos sostenido que efectivamente Dios se reveló en su Hijo, que vino a la tierra, se encarnó, que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y que mora en sus fieles, ¿verdad? Y mucha gente piensa que por eso mismo la metafísica clásica debe ser desechada,
porque la metafísica no puede reconciliarse con esas verdades de un Dios que se encarna, de un Dios como en Jesucristo, que tiene compasión, que tiene sentimientos, que el Espíritu Santo viene a la esfera temporal, cosas que, según ellos, la metafísica clásica, aristotélica, tomista, rechaza. Bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a resolver esas aparentes contradicciones. Así que vamos a empezar. En primer lugar, algo que estas personas han olvidado es la doctrina de las formalidades. Es la doctrina de las formalidades en cómo se dividen las ciencias. Algo que Santo Tomás tenía muy claro. En primer lugar, tenemos que aprender a distinguir entre el objeto material, el objeto formal quo y el objeto formal quod. Este termina en D, el otro era simplemente quo. Objeto formal quo, objeto formal quod. Ok. El objeto material es la cosa, es la entidad real, el concreto singular, llámese Dios, humano, pájaro, es un concreto singular, ¿sí? Es una parte de la realidad, es algo real que es en donde van a concluir, en el que se van a resolver todas las conclusiones de una ciencia. Por ejemplo, la antropología resuelve y todas sus conclusiones son sobre el hombre, ¿sí? Por eso es antropología, porque todo lo va a resolver, todo va a concluir, todo tiene por sujeto de predicación al hombre. La medicina a la vida, la física a los cuerpos materiales y sus propiedades. Todas las ciencias tienen un objeto en el cual lo usan como el objeto de predicación porque todo es sobre él. Ese es el objeto material. El objeto formal quod es el que voy a estudiar, es el que, con acento en la E, es el que voy a estudiar de esa realidad. La antropología estudia un aspecto del hombre, no estudia todos los aspectos del hombre. La medicina estudia al hombre y estudia solamente un aspecto del hombre, no estudia todos los aspectos del hombre. No es como que a la medicina le interese la historia del hombre y todas las relaciones culturales que ha tenido. A ella le importa el hombre en tanto posee vida y la relación de sus órganos en tanto a la producción o el funcionamiento de la vida humana. Igualmente la psicología estudia al hombre, al ser humano, pero no es como que le importe a la psicología la estructura organizacional física, como si le interesara cómo se ordena la materia en el hombre. Como tal vez a la física sí le podría interesar estudiar las características de los cuerpos materiales, ¿sí? Entonces, el objeto formal quod, con D al final, estudia un aspecto que es real porque está en la cosa real y estudia un aspecto por separado. Y en esto se distinguen las ciencias, porque muchas ciencias, y esto es lo que permite la interdisciplinariedad, si lo dije bien, el hecho de que muchas disciplinas puedan unirse, es porque comparten un objeto material, aunque tengan un objeto formal distinto. El hombre, los seres humanos, tenemos que atendernos psicológica, físicamente, en cuanto a la medicina también, intelectualmente, porque el ser humano por sí mismo solo tiene tantos aspectos que que las ciencias estudian esos aspectos por separados, y el hecho de que compartan un mismo objeto material permite que esas disciplinas puedan unificarse y puedan complementarse gracias al objeto material. Ahora, el objeto formal quo es el medio a través, y esto lo uso para reiterar, es el medio, y reitero, a través del cual se logra alcanzar el objeto formal quod.
Es decir, si a mí como antropólogo me interesa un aspecto del hombre, el objeto formal quo, es decir, el medio que yo utilizo para alcanzar ese que, acento en la E, que me interesa estudiar del hombre, es el objeto formal quo. Es el medio a través del cual yo logro conocer ese aspecto del objeto material. Por eso mismo, las ciencias, cada una tiene un método distinto. No es el mismo método de la medicina para conocer la vida del hombre, el mismo método que aplica la antropología para conocer otro aspecto del hombre. Yo creo que también esto ya ha resultado en problemas anteriormente, cuando muchos pensadores quisieron aplicar un solo método, un monismo metodológico, para estudiar todos los aspectos del hombre. Y esto resultaba en reducir y en otros casos en destruir aspectos del ser humano porque no entraban en esa metodología. Al contrario, la metodología debe estar regida por el objeto formal, no al revés. ¿Sí? Es el objeto formal quod el que debe darnos a nosotros la pauta para establecer la metodología, no al revés. Perdón. Entonces, el objeto formal quo es el medio por el cual yo me acerco, yo conozco el objeto formal quod. Es el medio que uso para conocer ese aspecto del hombre que me interesa analizar. Muy bien. Ahora, esto aplicado a la metafísica sería algo así. ¿Cuál es el objeto material de la metafísica? El objeto material de la metafísica es la realidad, la concreta y singular. A la metafísica le interesan las cosas reales, y las cosas reales son individuales. Perros, gatos, humanos. Ahora, viene el objeto formal quod. ¿Qué es eso que le interesa conocer a la metafísica? El objeto formal quod de la metafísica es universal porque la metafísica se involucra en un aspecto que es común a todas las cosas reales, que es su realidad. Es decir, a la metafísica le interesan las cosas reales en cuanto son reales. La metafísica hace la última pregunta de todas las ciencias. No le interesan las cosas en cuanto son hombres, o en cuanto son pesadas, o en cuanto son ópticas, o en cuanto son veloces, o en cuanto esto, o en cuanto lo otro. No, a la metafísica le interesa algo que involucra todos los objetos reales en toda su extensión y plenitud, que es la realidad, porque tanto la gravedad, el peso, la velocidad, la aceleración, los pensamientos o el acto de pensar, las emociones, las decisiones y todo lo que tú quieras decir que ocurre en la realidad, todas esas cosas comparten algo y es que son reales. Y la metafísica lanza esa pregunta: ¿le interesan las cosas reales en tanto que son reales? Y por eso el objeto de la metafísica involucra todas las cosas. No hay nada que esté fuera del objeto de la metafísica, porque ella lanza una pregunta que le cabe a todo, y es que le interesa la realidad de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué son reales? ¿Cuáles son las propiedades que se siguen de algo real? ¿Cuáles son las causas de la realidad? Entonces la metafísica es una ciencia totalmente extensiva e intensiva, porque no solamente estudia todas las cosas, extensiva, también es intensiva, porque la metafísica estudia todas las cosas en todo lo que son, porque todo lo que la cosa es, llámese perro, humano, árbol, todo el hombre, todo el perro es real. Entonces la metafísica da cuenta de todas las cosas en todo lo que son. Ahora, ¿cuál es el objeto formal quo? ¿Cuál es el medio por el cual la metafísica logra conocer el aspecto que le interesa estudiar?
es la razón. Es la razón. Es la inteligencia humana la que, penetrando en las cosas reales, descubre propiedades, descubre causas, descubre principios, y después de reflexionar va conectando que todas las cosas tienen principios en común hasta llegar al principio de principios, a la causa incausada, etcétera, etcétera. Entonces el objeto formal quo de la metafísica es la razón, el objeto material es la realidad, y el objeto formal quod es la realidad en tanto real. Le interesa la realidad, o sea, los concretos singulares, en ese aspecto que tienen, su realidad. Y se pregunta de esa cualidad, pregunta para descubrir sus propiedades y sus causas. Muy bien. La teología. La teología tiene por objeto material a Dios, porque todo lo que la teología dice, lo dice de Dios o en relación con Él. A la teología le interesa la voluntad de Dios, sus actos, sus obras, sus designios, su voluntad, etc. La teología se pregunta de Dios, ¿sí? El objeto formal quod de la teología es el que, bueno, a la teología le interesa conocer todo de Dios. Le interesa saber su voluntad, cómo va a salvar a la gente, y por eso la teología se puede dividir en eclesiología, se puede dividir en soteriología, en escatología, porque hay muchos aspectos de Dios que podemos conocer. Entonces la teología siempre es... La teología, como tiene un objeto material que tiene muchos aspectos, por eso la teología se puede subdividir en todas estas otras ciencias, ¿no? Como ya mencioné, soteriología, eclesiología, escatología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el objeto formal quo? ¿Cuál es el medio a través del cual el hombre logra alcanzar, conocer estos aspectos de la teología? No es la razón. No es la razón, porque si así fuese, diríamos que al igual que en la metafísica, al hombre, a expensas, prescindiendo de la revelación especial, podría conocer que Dios es trino, que Cristo es Dios, que la salvación es por gracia, que el evangelio son las buenas nuevas para alcanzar la vida eterna, pero eso no lo hace, no lo puede lograr la razón. El objeto formal quo, el medio a través del cual el hombre alcanza el conocimiento de Dios, es la revelación especial. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, la ciencia metafísica y la ciencia teológica sagrada están formalmente separadas. Una se basta de la razón y de las cosas creadas para alcanzar un conocimiento de lo supremo, y la otra se basta de la revelación especial para alcanzar un conocimiento de lo supremo, un conocimiento de Dios. Ahora, el hecho de que estén separadas formalmente va a determinar el alcance y el modo de conocer el objeto supremo. En este caso, como la teología versa sobre Dios, la revelación, que es el objeto formal quo, va a determinar el modo, el alcance, en cómo va a poder el hombre conocer a su objeto material. La metafísica, al ser una ciencia que el objeto formal quo es la razón, en cuanto se acerca a la realidad, eso va a determinar el modo y el alcance en cómo va a poder conocer realidades supremas. Es por eso que en la metafísica, la causa incausada, que crea todas las cosas, recibe el nombre de causa incausada. ¿Pero por qué? Porque yo conozco causas causadas en la experiencia, y son esas nociones con las que yo trabajo. Y con esas nociones que trabajo, me voy elevando hacia nociones cada vez más sublimes y perfectas. Pero todas esas nociones más remotas, más elevadas, yo las hago inteligibles por medio del objeto formal quo,
en el cual yo inicié la ciencia. En la teología, como es una ciencia revelada, y dado que Dios ha revelado esa ciencia a los hombres en el lenguaje de los hombres, por lo tanto, el objeto formal quo va a determinar la calidad, naturaleza, alcance y modo de los conocimientos. Es por eso que, dado que Dios ha revelado su persona, su voluntad en el lenguaje humano, la única forma de yo expresar la verdad de Dios y lo que Él es el lenguaje humano. Es por eso que si Dios se revela como Padre, si Dios se revela como enojado, si Dios se revela como cambiando de opinión, yo no puedo dar el salto metafísico porque ya estoy yéndome hacia otra ciencia. Si la palabra de Dios dice que el Señor se airó, lo que yo únicamente debo de comprender aquí es que Dios se airó, Dios se enojó con las cosas que yo puedo ver en la experiencia material. ¿Y qué puedo entender de esto? Que a Dios le desagrada, ¿no? Que a Dios le molestan estas cosas. Pero en cuanto yo lanzo la pregunta metafísica por el enojo de Dios, cuando yo quiero lanzar la pregunta ontológica sobre cómo se resuelve la relación entre Dios y el enojo, ya estoy yo metiendo la metafísica para analizar un contenido que formalmente yo conozco por la revelación. Ahí ya estoy aplicando una falacia de categoría o yendo más allá de la serie. Como versa el dicho, metabasis eis a los genos. Estoy yendo más allá de la serie. Ya me estoy yendo hacia otra liga. Ya me estoy saliendo de las fronteras de la metafísica. Porque yo conocí que Dios se enoja por la revelación. No lo conocí por un análisis ontológico, por un análisis metafísico, filosófico. La Biblia me revela que Dios se enoja, pero la Biblia no me revela el modo, la noción metafísica de cómo ese enojo se realiza en Dios. No me lo revela. Por lo tanto, en cuanto yo lanzo la pregunta metafísica para decir, mira, Dios se enoja, entonces Dios tiene emociones, ya estoy elaborando una metafísica, yo ya estoy perdiendo de vista que es una revelación especial y que por lo tanto se me ha dado en el lenguaje humano. Se me dio en este modo, en este formato, ¿sí? Y se me dio para conocer la voluntad de Dios. No se me dio para hacer análisis metafísicos de Dios. Entonces, viéndolo así, formalmente no puedo mezclar las cosas porque son ciencias distintas. Lo que yo puedo hacer, y que es válido hacerlo, es en la medida en que la teología versa sobre un objeto material que también entra como objeto en la metafísica, pudiera tratar de complementar, pero nunca tratar de resolver un contenido metafísico en un contenido teológico, ni un contenido teológico tratar de resolverlo metafísicamente. Por ejemplo, hay verdades de la antropología, de la psicología, que no pueden ser resueltas en una metodología de la medicina aplicada al cuerpo humano, porque tanto los médicos como los psicólogos, los antropólogos y los historiadores tiene cada uno un método que solamente sirve para estudiar ese aspecto del hombre. Y las conclusiones del antropólogo le sirven al médico no para rehacer medicina, sino para ampliar su conocimiento del objeto material, pero no para modificar un conocimiento del objeto formal de la medicina. Lanzo un ejemplo. Si yo soy físico y yo conozco la estructura fundamental de la materia, yo no puedo esperar que ese conocimiento le afecte al conocimiento del psicólogo o del antropólogo, porque lo que ellos estudian es cualitativamente distinto de lo que a mí me interesa saber de la materia. A ellos les interesa la materia en tanto que humana y les interesa el ser humano en tanto que sepa lo que estudie la antropología o la psicología, porque hay muchas ramas.
Pero no es que el físico tenga la cátedra de decirles a los antropólogos y a los psicólogos qué deben de decir y qué no deberían de decir sobre el cuerpo humano. Del mismo modo, la metafísica lanza un conocimiento de Dios, sí, porque lo conoce en un aspecto, nada más. La teología, que nos da mucho conocimiento de Dios, conocimiento mucho más elevado y perfecto, pero el conocimiento de la teología se ha dado en el conocimiento y en el lenguaje humano. No se nos dio para resolver cuestiones metafísicas, ni mucho menos la teología ha dado una comprensión de la esencia divina. No ha dado decir, mira, Dios lo puedes comprender en su esencia así. Así es como tú, como intelectual, como sujeto cognoscente, puedes abordar la esencia divina. La Biblia revela a Dios haciendo cosas, salvando, perdonando, anunciando promesas, actuando en la historia. La teología no lanza a Dios como un objeto de estudio para que el intelecto humano pueda ahora lanzarse sobre él. Esa es una distinción bastante radical entre la teología sagrada y la metafísica. Ahora, vayamos a resolver las preguntas del inicio. La teología enseña que Dios se encarnó. O sea, que Dios tomó un cuerpo. Dios vino, se hizo hombre. ¿Qué puede decir la metafísica de eso? No puede decir, no voy a decir que nada, pero no debe meter sus narices ahí. La metafísica puede decir que el cuerpo humano es compuesto, que el cuerpo humano es una composición de alma y de cuerpo, ¿no? De forma sustancial y materia potencial, ¿sí? Y por esa misma razón, cuando decimos que Dios se encarna, tenemos que afirmar que cuando el Logos se encarna y toma un alma y un cuerpo humanos. Porque lo que la metafísica sí está colindando, sí está de acuerdo con la teología, es que cuando la teología involucra un objeto que la metafísica también estudia, en este caso el cuerpo humano, en tanto que analiza sus principios, podemos decir metafísicamente y con seguridad que el Señor era cuerpo y alma humana y además era Logos, además era Dios. Y esto es lo que afirman los padres de la iglesia, que en el Señor había, además de Logos, estaba el alma y el cuerpo, no como los apolinaristas que negaron, ¿sí?, la realidad del alma humana de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo también para el monotelismo. La metafísica enseña que un hombre, un humano, tiene alma y el alma tiene la facultad de la voluntad. En ese caso, si el Señor Jesucristo tenía cuerpo y tenía alma, entonces aparte de tener Logos y alma, también tenía la voluntad de Logos, que le es inherente a Dios como voluntad divina, y aparte tenía la voluntad humana que es inherente al alma humana, ¿sí? Entonces, es aquí donde se pueden servir, en este caso, la metafísica y la teología, en tanto que la teología involucre cosas materiales que también son accesibles a la razón humana. Pero la metafísica no puede decir nada acerca de la composición que hay entre el Logos divino y el cuerpo humano. Porque en cuanto la metafísica quiere decir o explicar cómo es posible que el esse ipsum subsisten, el que es simple e incompuesto, logra entrar en una unión hipostática en un cuerpo humano, va a romper el dogma, lo va a destrozar. Porque ya sabemos, según la metafísica, que Dios es simple, uno e inmutable. Y la teología revela algo. Por eso es revelación, porque está oculto, no está accesible a la razón. Por eso es revelación, porque le toca mostrar lo oculto. La teología, perdóname, la metafísica no es revelación, porque no muestra lo oculto. La metafísica ya versa de algo que es evidente, que son las cosas reales. La metafísica, la teología sagrada, revela algo que está oculto. Y por lo tanto, el objeto formal de la metafísica no puede meterse ahí, porque ya es un objeto formal que ya está hecho para cosas reveladas o para cosas
que están evidentes a la razón, y la teología tiene un objeto formal que es para las cosas ocultas, que son reveladas por la palabra de Dios. Lo mismo pasa con la Trinidad. La metafísica nos enseña que Dios es uno, es incompuesto, es simple. La Trinidad, porque es una revelación de la teología sagrada, nos revela que Dios es uno, pero es tres. Y si decimos que son tres y son distintos realmente, si la metafísica se pone a analizarlo, lo que va a tener que concluir es que hay composición, pero estaría negando lo que ya afirmó, de que Dios es simple. ¿Y por qué? Porque en la medida en que la metafísica quiera meter sus narices, es decir, en la medida en que nosotros queramos mezclar los objetos formales de ciencias distintas, es normal que ocurran esas contradicciones, es normal que ocurran estos callejones sin salida, porque estamos mezclando objetos formales distintos. ¿Qué habíamos dicho al inicio? El objeto formal quod es el que rige sobre la metodología, no al revés. Si yo quiero hacer un método universal para estudiarlo todo, lo que va a pasar es que cuando yo me acerque al objeto de estudio, lo voy a cortar, lo voy a hacer cuadrado, y eso va a provocar que tenga que reducir o destruir aspectos del objeto material por el bien de la metodología. Eso no debe hacerse así. Debemos aceptar la cosa real con todos sus aspectos reales y dejar que sea ella la que modifique nuestra metodología. En este caso, el objeto formal quo de la teología sagrada no puede entrar, porque la metafísica es un objeto que por objeto formal es la razón, no la fe. No es la revelación de Dios dada a los hombres, sino la metafísica tiene una ciencia que empieza de las cosas materiales y por eso utiliza sus artefactos lingüísticos para hablar de cosas superiores. En cambio, la teología nos dice de buenas a primeras: Dios te ama, Dios se interesa en los hombres, Dios se encarna, Dios piensa en su iglesia, Él está pendiente de las oraciones de los santos, Él va a juzgar. O sea, la teología nos habla de Dios de una forma muy personal, cosa que la metafísica no hace. Y justamente porque ese es su aspecto formal de estudio. No es que hagamos una competencia entre metafísica y teología a ver cuál nos da más conocimiento de Dios. No, son ciencias. Y quienes las ponen a competir somos nosotros, que incompetentemente no logramos distinguir entre sus aspectos formales. De este modo, si alguien me pregunta, metafísicamente hablando, ¿qué puedes decir de la Trinidad? Yo diría nada. Yo diría simplemente que Dios es uno e incompuesto en esencia. Y ya. Y la teología sagrada me revela que ese que es uno, inmutable e incompuesto, es tres. De esta manera se enriquece todavía más el dogma, porque si la razón me dice que Dios es uno e incompuesto, pero la teología me dice que es tres, entonces la unidad que hay en esos tres es una unidad tan perfecta, es una unidad tan sublime, que ni siquiera la razón puede penetrar en ella, y que solamente la teología puede revelar que ese uno es tres. Y ya. Y con esa forma voy enriqueciendo mi dogmática, en cuanto voy poniendo en su lugar los conocimientos y se van separando todavía más los misterios de las cosas que son evidentes a la razón, pero parece ser que es como si fuera una luz que se pone por encima de una figura. Cuando vemos detrás vemos una silueta, una sombra. Eso es lo que hace la metafísica. La metafísica va a alumbrar a las cosas reales y por lo tanto va a generar una sombra por detrás. Esa sombra es la que nos sirve para delimitar la distinción entre las cosas reales y las cosas reveladas. Son sombras las que vemos, pero esas sombras me sirven para ver que hay una distinción enorme, ¿verdad?, entre las cosas que yo conozco con la razón y las que conozco por la fe, porque la fe va a traspasar esas sombras, va a revelar el contenido de las sombras que están detrás, que se generaron con ese conocimiento humano, y por lo tanto no voy a esperar yo lograr resolverlas con esa luz que es el intelecto. Y bueno, espero que esto les haya servido, espero que esto les enriquezca. Si es que ustedes tienen problemas con las relaciones entre metafísica y teología sagrada, mi consejo es que aprendamos a dejar que las ciencias sean lo que son y que no buscamos resolver todos los conocimientos en un solo método. Aprendamos la doctrina de las formalidades del doctor común de la iglesia.
el Santo Tomás de Aquino. Y bueno, espero que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo y espero verlos luego. Hasta pronto.